de TV Ciudad, pero tiene un sabor especial cuando se trata de un compañero y una compañera, como en este caso Mariana Abreu, periodista de esta casa, hace ya como 5 años que forma parte de esta gran familia. Un placer tenerte en el estudio, Mariana. Muchas gracias por recibirme, compañeros. La verdad, un placer para mí estar acá compartiendo un poco del trabajo que venimos haciendo desde el informativo, en particular en esta instancia en relación a los asentamientos irregulares, ¿no? Un temún que a veces pasa, ¿no?, a un segundo plano, después que salen esos grandes focos de atención, de los anuncios, de las discusiones en relación a este tema, pero los asentamientos irregulares siguen ahí con miles y miles de personas viviendo desde hace años en ellos en todo el país, ¿no? La convocatoria precisamente a Mariana para hablar de asentamientos es porque ella viene estudiando el tema desde hace ya bastante tiempo, entonces venimos a abusar de tus conocimientos, a que precisamente nos traces un panorama de cómo se está viviendo este tema de los asentamientos, que obviamente no es nuevo, que es un problema que viene de larga data en el Uruguay entero. Los montevideanos lo vemos permanentemente aquí en las cercanías, a la periferia, y ponernos un poquito al día en cuanto a cifras, porque eso creo que es lo que más rompe los ojos, más allá de lo que uno pueda ver cuando pasa por allí, pero en números, ¿cómo podríamos traducirlo esto para contextualizar? Sí, creo que ayer lo hablamos con Tania en la redacción. Una de las grandes preguntas que surge en relación a este tema es ¿por qué este fenómeno persiste más allá que, por ejemplo, en la última década y media, sacando los últimos años de crisis económica, ¿no? Se han mejorado un montón de indicadores socioeconómicos, ¿no? Salieron personas de la pobreza, diferentes sectores de la población vulnerados pudieron acceder a determinados bienes de consumo, un contexto regional también favorable, inversión, políticas. Sin embargo, el número de asentamientos se mantiene relativamente estable desde hace años, ¿no? Estamos hablando de más o menos 620 asentamientos en todo el país, la mitad en Montevideo, y si vamos a las últimas cifras oficiales y más rigurosas, porque esto es un tema, faltan cifras, o sea, falta actualización de data, todo se trata de estimaciones, o gran parte de los números que circulan son estimaciones por parte de las autoridades, y los números del 2011 daban unos 615, ¿no? Si vamos al 2006, estamos hablando de 670 y pico, ahí hubo sí una reducción importante, pero siempre en el entorno de 600 estos últimos años, ¿no? Realmente es un número que implica a muchas familias, unas 55.000 hogares, familias y unas 200.000 personas, según estiman las actuales autoridades, ¿no? Y esto, bueno, es un tema multicausal que tiene muchos factores de explicación, y nosotros estuvimos conversando con alguien que se ha dedicado a investigar este tema desde el punto de vista del urbanismo, y también ha trabajado en su rol, bueno, en el Ministerio de Vivienda, que es Leonardo Altman. Es un arquitecto, investigador en urbanismo, que también es responsable del Observatorio Metropolitano de Montevideo, del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bueno, Leonardo Altman lo que decía es que hay factores que tienen que ver con las necesidades materiales de las personas, evidentemente cuestiones de desigualdad, pero también cuestiones hasta culturales, mecanismos para acceder al suelo y a la vivienda de forma irregular, informal, que se transmiten de generación en generación o se van reproduciendo, digamos, ¿no? Mejor dicho, y hasta cuestiones de mercado. Si les parece, escuchamos lo que decía Leonardo Altman. Se ha vuelto, digamos, un fenómeno nacional que, más allá de que tenga su expresión extraterritorial más concentrada en la zona metropolitana, donde están básicamente las 3/4 partes de los asentamientos irregulares del país, es un fenómeno que cada vez tiene un despliegue nacional más significativo, que vemos en distintos niveles, pero sobre todo identificadas a un acceso informal al suelo urbano, una carencia de infraestructura y de servicios, unas condiciones de precariedad, de vulnerabilidad y de informalidad. Por lo menos una tercera parte de las viviendas en asentamientos tendría alguna carencia en temas de servicios higiénicos, y un porcentaje no menor tendría también algún déficit crítico de materiales. Generalmente las viviendas de asentamientos son viviendas en construcción continua,
que también en los ámbitos de precariedad, de informalidad, hay un mercado inmobiliario también que se mueve, es decir, hay una lógica de la necesidad, pero también hay alguna lógica de mercado también, tiene que ver con los espacios también de producción y de reproducción de la gente que tiene también sus fuentes de trabajo, sus talleres, sus pequeños negocios también en los barrios populares. Entonces, la cuestión de la intervención ahí refiere a un problema urbano complejo. Si uno piensa que el PMB en 20 años, en Plan de Mejoramiento Barrial, ha actuado en casi 100 barrios, interviniendo en más de 12.000 hogares, es un número significativo, pero sin embargo vemos que el proceso de conformación de nuevos ámbitos de precariedad, de informalidad y de asentamientos se ha mantenido. Entonces, bueno, correr ese problema de atrás es todo un desafío. Qué claridad, Altman, para esto, para ratificar esto que vos nos venías diciendo, de este fenómeno que es nacional y que tiene un desarrollo estable. Ahí va, exactamente. Y un poquito de lo que decía Altman se desprende lo que se considera asentamiento, ¿no? Oficialmente. Estamos hablando de un grupo de más de 10 viviendas, como decía él también, con dificultades para acceder a servicios básicos, ¿no? Hablamos de infraestructura, de iluminación de calles, de saneamiento, de agua potable, también condiciones precarias en la vivienda, materiales livianos, falta de espacio y, bueno, el acceso informal o irregular al suelo urbano. Si les parece, bueno, tratamos de echar luz sobre este fenómeno. Ahora vamos a hablar qué se está haciendo desde el Estado, ¿no? para intervenir justamente. Justamente, está buenísimo que vayamos a eso porque uno ve asentamientos por todos lados, pero también ve que se ha trabajado bien en algunos lugares donde han desaparecido los asentamientos y por lo tanto esa gente ha sido realojada, reubicada en otros lados. Y dos para mí emblemáticos que eran parte del paisaje de Montevideo hace 1000 años. Uno es en la calle Valle de Ordóñez, frente a la vieja, donde era antes la cancha de la Luz, allí al costado del arroyo Miguelete, frente por frente había un gran asentamiento, ya hace tiempo que no está. Y el otro es el de Isla de Gaspar, en la calle Isla de Gaspar, que también hoy es un gran espacio verde, con juegos para niños, bueno, todo eso ha sucedido. Pero falta. Sí. Pero falta, mucho falta. Sí, el de Isla de Gaspar, me acuerdo que, bueno, lo hemos seguido porque tiene como una pata reciente, ¿no? Estos últimos años se terminó de conformar estos realojos y todos los años que llevan estos procesos, ¿no? Porque hay muchos temas burocráticos, de licitaciones, de hacer un proceso también con las familias de integración, ¿no? No es solamente eso, lo que decíamos, la pata material, sino la pata social. Y hay diferentes tipos de intervenciones, ¿no? Vos recién mencionabas los realojos, también están las regularizaciones en la misma zona, que es justamente dotar de servicios, mejorar esas viviendas, bueno, en fin. Todos estos programas se agrupan en esta administración porque hubo cambios institucionales en la DINISU, que es la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que está en el Ministerio de Vivienda, a cargo de Florencia Arbeleche, quien es la hermana de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y justamente Florencia Arbeleche fue una de las encargadas, junto a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y el presidente, de presentar este gran anuncio que las autoridades han, bueno, digamos, destacado como una inversión histórica que duplica lo invertido hasta ahora en los periodos anteriores en asentamientos y también un punto de inflexión. Si les parece, repasamos un poquito lo que fue esta presentación del plan Avanzar hace unas semanas nada más. Exacto, y ese es el que hablaba de un fideicomiso de 240 millones de dólares. Exactamente, esto trae parte de estos recursos son los del fideicomiso votados en el Parlamento el año pasado, una discusión muy ardua porque toma este fideicomiso fondos de colonización, o sea, se le quitan fondos al Instituto Nacional de Colonización, entonces esto generó un debate en el Parlamento, pero también va a tomar fondos que ya tiene el Ministerio de Vivienda. Bien. Lo compartimos. Todos tenemos claro que el tema asentamientos en nuestro país es un tema bien complejo y que todos los esfuerzos que se han realizado hasta ahora sabemos que no han sido suficientes. Este plan, lo que pretendemos con este plan es que haya un punto de inflexión en la respuesta que les estamos dando a tanta gente que tanto lo necesita. Estaremos duplicando la inversión que se viene haciendo en asentamientos en los últimos periodos. Hace muchos años
imitando aquella frase del presidente Lula, FOMI cero, hambre cero, se nos ocurrió hablar de asentamiento cero. Obviamente que es aspiracional, como muchas cosas en la vida, y este punto de inflexión seguramente será seguido por quienes vengan si hacemos las cosas bien. Y por eso hoy es un día particularmente, insisto, en lo político, en lo personal, de cumplir un sueño. Bueno, bien, ahí se manejaron algunas cifras como duplicación del presupuesto de las últimas administraciones. ¿Cómo ves vos, que has estudiado todo el tema, esas declaraciones? Sí, ahí, bueno, al principio se habló de estos 240 millones, después las autoridades explicaron que el total para este periodo, ¿no?, que dicen que van a intervenir son 480 millones de dólares y es un dinero importante, claro, y de ejecutarse en esta administración sí es un monto que duplicaría lo invertido en asentamientos, estamos hablando exclusivamente, ¿no?, en los periodos anteriores. Estas cifras las chequeamos con autoridades pasadas y también se pueden ver en los planes quinquenales, etcétera, en los presupuestos. El tema es si se puede llegar a ejecutar esta cantidad de dinero en tan poco tiempo. Queda un poco más de la mitad del periodo de gobierno. Hasta ahora ha habido algunos recortes. Si quieren, podemos empezar a dimensionar esto en cuántas familias y hogares implica, sí, ¿no? Sí. Porque ahí se habla de 120 asentamientos, pero claro, los asentamientos tienen diversos tamaños, ¿no? Ya lo vimos, pueden ser de más de 10 casas, pero pueden tener cientos de casas, de hogares. Entonces, bueno, para ir ilustrando un poquito mejor, quizás es más adecuado hablar de las familias que implican, y son unas 15.000 familias, o sea, 15.000 soluciones habitacionales que este gobierno pretende hacer en este periodo. Ahí lo vemos en pantalla, hay terminadas unas 1.345 soluciones habitacionales. Esto puede ser nuevas viviendas o obras de regularización, o sea, son hogares, ¿verdad? Pero se pretende terminar en este periodo con 15.000, o por lo menos empezarlas. El tema es cómo se relacionan estas cifras con lo invertido anteriormente y con lo hecho anteriormente. En la administración pasada terminamos con un poco más de 5.000 soluciones habitacionales en asentamientos. Ahora vamos unas 1.300. Si terminamos con unas 15.000, o sea, culminadas con las familias viviendo, accediendo a todos sus derechos, estamos bárbaros, sí, es un hito histórico. Ahora, si terminamos en unas 5.000, o sea, culminadas, y unas 15.000 en ejecución, es prácticamente un número similar a la administración anterior. Entonces, bueno, hay que ver. Evidentemente lo importante es que se materializan estas obras, que se desembolse el dinero, más allá de quién tenga el mérito en el gobierno, porque lo importante para las familias es acceder a esto. Pero cuando las autoridades anuncian esto como algo histórico en el periodo, bueno, hay que dimensionar, porque estos procesos llevan muchísimo tiempo, ¿no? Para ilustrar un caso concreto, nosotros seguimos lo que es el asentamiento de La Paloma, un proyecto que empezó a diseñarse en el 2008 y sigue en obras. O sea, es un proyecto que sigue en obras, se firmó creo en el 2016, porque como dije hay muchas etapas. Hubo recortes también que este gobierno apenas a asumir por la emergencia sanitaria, así lo argumentaron, paralizaron obras, paralizaron regularizaciones, realojos, y estas obras en parte se van a retomar, otras quedan por el camino, y ahí en esta gráfica veíamos cómo se distribuían los hogares, ¿no? De estas 15.000 que se anuncian, 5.000 son algunas que ya venían en ejecución, 5.000 son las que se retoman, y solo 5.000, o sea, digo solo, para la gente que accede a eso es sustancial, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, es un cambio radical. Con el universo. Pero en el universo son 5.000 las nuevas, las que no estaban previstas en esta administración. Ahora, ¿qué pasa si, y ya terminamos, Mariana, y te dejamos tranquila, pero qué pasa si dentro de 5 años vuelve a venir, vuelve Mariana Abreu a Ciudad Viva a decirnos, sí, la verdad, se ejecutaron las 480 millones de dólares, se encontraron las 5.000 o las 15.000 soluciones habitacionales, pero ¿sabes qué? El número de asentamientos sigue siendo de 600 y pico. O la cantidad de familias que vive, o la cantidad de gente que vive, sigue siendo igual. Sí.
Bueno, primero, ojalá se pueda llegar a ejecutar este dinero rápido, porque mientras los años pasan la gente está, ¿no?, impedida de un montón de cosas. Y como vos decías, y como también lo decía Altman, es un problema que siempre se corre como de atrás, ¿no? Porque hay generación de nuevos asentamientos a medida que avanza el tiempo. De hecho, el Ministerio de Vivienda constató, nos dijo a nosotros en el informativo, que ya hay unos 11 asentamientos más en lo que va de este periodo de gobierno, ¿no? Y hay otros que se han extendido, porque esto es también una trampa, no solamente los asentamientos, sino cuántas personas empiezan a construir sus ranchos ahí, sus hogares ahí. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Hay un rol también muy importante de las intendencias departamentales, ¿no?, en esto de la policía territorial, que no se ocupen los terrenos, pero bueno, también esto tiene que ver con indicadores económicos. La pobreza ha aumentado con respecto a hace 2 años por lo menos, entonces esto es un fenómeno que obviamente era de esperar que se iba a agravar. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá se pueda ejecutar todo el dinero lo más rápido posible. Ojalá la gente pueda acceder a las soluciones habitacionales como está establecido en la Constitución, ¿no? El derecho a una vivienda digna. Eso, mira, justamente iba a terminar con eso. El derecho a la vivienda digna es un derecho consagrado en la Constitución. Ojalá que se pueda hacer realidad, pero no se va a hacer realidad mientras sigamos diciendo que este es un problema complicado, es difícil. Sí, ya sabemos que es complicado y es difícil, que trasciende los gobiernos, los colores políticos partidarios, no importa. Pero hay que echarle mano y en profundidad, porque, insisto, si se crean determinadas cantidades de soluciones habitacionales, pero por otro lado se siguen creciendo los asentamientos o la gente que va a vivir a los asentamientos, es muy complicado. Exactamente. Un fenómeno, Mariana. Mariana, un placer haberte tenido realmente en Ciudad Viva. Bueno, un placer para mí, muchas gracias. Te despedimos, pero vos seguís porque